Bienvenidos a la cátedra de Sistemas de Información en Salud. Este video corresponde al tema de reparación tisular, que es una serie de 4 videos en el componente o en el aspecto de la inflamación. Corresponde a la asignatura de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades 1 y expone a David Rodríguez, tutor de la universidad. Entonces, durante los videos anteriores habíamos estado hablando de todo lo que son procesos em, de inflamación, ¿verdad? De que la inflamación puede ser de tipo aguda, puede ser crónica y dependiendo de la localización, del tiempo en general, puede producir mayores o menores daños en el tejido, pero usualmente sí va a haber algún grado de daño. Ahora, cuando el daño es mínimo, ¿verdad? Casi nunca existe una pérdida funcional, no existe pérdida del tejido, simplemente se restablece todo hasta la normalidad. Sin embargo, cuando el daño se cronifica, persiste en el tiempo y además puede llegar a ser muy extenso, entonces puede haber una pérdida de función y un reemplazo del tejido. Entonces, a forma general, ¿verdad? La reparación tisular hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y la función tisular después de una lesión. Van a haber dos grandes mecanismos que se pueden dar en el cuerpo humano y una es la regeneración por proliferación de células residuales, es decir, aquellas que no han sido lesionadas, y la otra es la maduración de células madres adultas o tisulares. Perdón, estas son una misma. Células residuales o maduración de las células madres adultas. Y la segunda va a ser por depósito de tejido conectivo para formar una cicatriz. ¿Ok? Dependiendo de las condiciones, se puede dar la parte de la regeneración y entonces el tejido va a quedar bastante normal a como se veía anteriormente. Realmente aquí teníamos un tejido normal, hay una lesión superficial leve, y el tejido vuelve prácticamente a la normalidad. Pero cuando la lesión es muy grave, muy extensa o se cronifica en el tiempo, existe reemplazo de este tejido normal por otro tipo de tejido y usualmente va a ser tejido conectivo. Es decir, ahí se va a dar una proliferación de fibroblastos y se va a generar una cicatriz. Entonces empecemos por hablar de lo que es la regeneración tisular. La regeneración de las diferentes células y tejidos implica que exista proliferación celular, es decir, que las células que quedaron ahí vivas después del proceso de la lesión empiecen a entrar en el ciclo celular, empiecen a proliferar y empiecen a llenar esos espacios o a restablecer esa estructura que quedó ahí después de la lesión. ¿De dónde vienen esas señales de proliferación? Bueno, es promovida por una serie de factores de crecimiento, ¿ok? Como por ejemplo este que viene aquí, que dice EGF, que es factor de crecimiento endotelial, o por ejemplo de em, este otro que es el HGF, ¿ok? Y así como están estos, existen otro montón, el TGF alfa, etcétera, ¿ok? Pero en general, ¿verdad? Tiene que existir esa serie de síntesis de factores de crecimiento. Este proceso en el que las células que quedaron ahí y vecinas empiezan a producir factores de crecimiento está dado por macrófagos, principalmente como los macrófagos tipo M2, que recuerden que habíamos hablado de ellos en el video pasado. Entonces, el proceso de la inflamación es muy importante para que empiece a darse los procesos de reparación. ¿Ok? Una vez que se da la síntesis y la liberación de estos factores de crecimiento, las células que quedaron ahí entran en proliferación de celular y se multiplican. Ahora, cuando hablamos de regeneración celular y regeneración tisular, esta no se puede dar en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque como les decía, tiene que haber una cantidad importante de células que hayan sobrevivido y además
tienen que tener la capacidad de proliferar. Entonces, un tejido del cuerpo humano en donde sí ocurre regeneración, por ejemplo, es el hígado. Yo puedo venir a hacerle una hepatectomía, ¿verdad? O una lobectomía hepática, es decir, le quito un lóbulo hepático a una persona y a los meses puedo encontrar que ese hígado volvió a crecer casi que a sus tamaños o dimensiones normales. ¿Por qué? Porque el hígado es uno de esos pocos órganos que tiene la capacidad de regenerarse. Caso contrario del corazón, si a una persona le da un infarto y se muere el tejido cardíaco, no va a regenerarse ese corazón. Igual pasa con las neuronas. Una persona le da un derrame y se muere el tejido cerebral, no va a regenerarse esas neuronas. ¿Ok? Entonces, el hígado es un ejemplo, o la piel también puede ser un ejemplo importante, siempre y cuando no haya un compromiso importante de la matriz extracelular, como dice acá. Si la matriz extracelular se pierde, por ejemplo, en la piel, entonces se va a dar un proceso de formación de cicatriz, ¿ok? Y no va a ocurrir este proceso de regeneración del que estamos hablando. Entonces, algunos órganos se regeneran, otros no. Luego tenemos mecanismos ya no de regeneración, sino ahora son de reparación. Uno de ellos es la cicatrización. La cicatrización consiste en un depósito del tejido conectivo. Entonces, algunas veces, ¿verdad? No se puede dar ese proceso de regeneración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una invasión de células que no pertenecen a ese tejido. Por ejemplo, en el hígado también puede haber cicatrización. Y entonces el hígado es invadido por fibroblastos que van a empezar a producir colágeno y tejido conectivo. Entonces, en condiciones normales debería haber tejido conectivo ahí en el hígado. Pues no, pero no estamos hablando de condiciones normales, estamos hablando de una condición en donde hubo una lesión muy importante. O la persona que tuvo una úlcera, una persona que se cortó muy profundo. ¿Verdad? Entonces hay una pérdida muy importante de tejido y eso no permite que se dé la regeneración. Entonces ahí cuando viene que el área de lesión, así como se ve acá, ¿verdad? Sufre un proceso inflamatorio y después se da la formación de un tipo de tejido que se conoce como tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? El tejido de granulación es cuando empiezan a formarse un montón de vasos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto cuando uno tiene como un granillo en la piel y se le arranca el grano y que debajo de ese grano queda un tejido que está como muy rojito, ¿verdad? Y que se ve como, como húmedo, como tiernito, por decirlo así. Eso es tejido de granulación. Es decir, es un tejido que tiene muchos vasos sanguíneos, fibroblastos, etcétera, que lo que están haciendo es un ambiente propicio para curar esa región. Una vez que se da el tejido de granulación empieza a involucionar, es decir, empieza a desaparecer. Entonces, aquí hay un montón de vasos que no tenían mucha forma ni nada, ya empiezan a quedar más formaditos, más ordenados. Ahora solo quedan unos cuantos macrófagos, ya se fueron las células inflamatorias, pero macrófagos no, solo quedan unos cuantos fibroblastos, ya se fueron las células inflamatorias y vean que aquí quedó todo un entretejido de colágeno, es decir, de tejido conectivo. Y se formó esa cicatriz. Cicatrices, aunque estamos acostumbrados a hablar de ellas en la piel, se puede formar en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en un riñón, etc. Existen dos grandes tipos de cicatrización, lo que se conoce como cicatrización por primera intención y por segunda intención. Eso lo van a leer mucho en los expedientes médicos y lo van a encontrar también en la parte clínica. En la cicatrización por primera intención, casi siempre existe una herida, ¿verdad? O una lesión que es muy pequeñita, ¿verdad? Qué sé yo, me corté con una tijera, me corté con un vidrio, entonces ustedes ven que en lo que queda es apenas una rayita de esa cortada, ¿ok? En esos casos, ¿verdad? Entonces entran las células inflamatorias, se genera un coágulo,
¿no? Después vienen todos los macrófagos, empiezan a transformarse en macrófagos M2, ya de 3 a 7 días se ha tapado bastante bien y nada más queda ahí un granillo. Y a las semanas queda esto que está acá, que se conoce como una unión fibrosa, en la parte debajo del epitelio, pero vean que el epitelio se regeneró bastante bien. Y entonces, cuando se da ese proceso de cicatrización, lo único que se va a ver es como una rayita. Cuando se da la cicatrización por segunda intención, eso es que hubo una pérdida en la continuidad del epitelio muy importante. Y entonces, de alguna forma, el tejido que queda ahí tiene que juntar las partes que quedaron separadas. Entonces, lo inicial es que igual se va a formar un coágulo, un grano, lo que sea. Viene las células inflamatorias, ¿verdad? Pero se da un proceso en el que hay mucha proliferación de vasos sanguíneos y de fibroblastos. Y empiezan a llenar, pero de forma muy rápida, porque proliferan mucho y secretan mucho colágeno, esa región de la herida. ¿Qué es lo que pasa? Que ciertos de esos fibroblastos también se llaman miofibroblastos, es decir, que tienen ciertas características de las células musculares y por lo tanto se pueden contraer. Entonces, una vez que quedó ahí la herida, esos miofibroblastos se contraen y jalan los extremos de la herida. Entonces, por eso muchas veces ustedes pueden ver que hay cicatrices que están como si fueran todas arrugadillas, como todas traccionadas hacia la parte del centro de la cicatriz. Y eso ocurre principalmente en las cicatrices por segunda intención. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, a veces una persona va y se corta, ¿verdad? Tiene una herida punzocortante, le cosen, ¿verdad? La intención de coser es que la cicatrización se dé por primera intención. Sin embargo, no funcionaron los hilos que le pusieron o algún problema hubo y la herida se abre. Al abrirse la herida, pues lo que queda es un espacio muy separado entre un borde y otro. Y ahí es lo que se conoce entonces en la parte quirúrgica como esas heridas o esa cicatrización por segunda intención. ¿Ok? Lo ideal es que siempre sea por primera, tanto por la parte estética como porque funcionalmente la cicatriz va a ser mejor. Sin embargo, a veces ocurre la cicatrización por segunda intención. En los procesos de cicatrización, ¿verdad? Siempre es importante llevar el control de cómo se está comportando la cicatriz. A veces puede infectarse la herida, entonces puede haber alteración en el proceso de cicatrización. Ya eso puede hacer que la cicatrización no vaya a ser por primera, sino que vaya a ser por segunda intención, ¿verdad? Entonces, los procesos de cicatrización igual hay que hacerles un control importante. A veces este proceso de cicatrización, ¿verdad? Incluye un mecanismo que se conoce como fibrosis. Entonces, véanlo acá. Lo más usual o lo que sería ideal que pase, epitelio, lesión del epitelio, como es limitada, se regenera y queda todo normal. Si es una lesión repetida o grave, se genera una cicatriz y queda relativamente normal. Pero cuando es una lesión que es muy grave o hay procesos a repetición y se está generando inflamación y reparación, inflamación y reparación, inflamación y reparación, empieza a depositarse demasiado colágeno y demasiada matriz extracelular y se lleva a un proceso de fibrosis, en donde el tejido normal es sustituido por tejido de tipo conectivo, es decir, colágeno. Si esto pasa en la piel, no es tan importante, ¿verdad? Aunque igual tiene sus ciertos riesgos en la piel. Por ejemplo, en la piel puede hacer que la piel ya no se estire tan fácilmente. Entonces puede alterar la movilidad. Pero imaginémonos que esto pasa en un hígado. Entonces, en lugar de estar los hepatocitos, que son los que hacen todas las funciones del hígado, ahora lo que hay es un poco de cicatrices, fibrosis, tejido conectivo que no hace nada. ¿Ok? Entonces empieza un proceso de cirrosis. O queda un proceso también, qué sé yo, pulmones que tuvieron una alteración, una infección muy grave
y se da un proceso de fibrosis. Gente que ha fumado por muchísimos años y entonces tiene procesos inflamatorios crónicos a nivel pulmonar y se dan esos procesos de reparación, daño, se empiezan a fibrosar los pulmones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estoy perdiendo el tejido original y lo estoy cambiando por tejido conectivo. Y ese tejido conectivo no tiene la capacidad de hacer la función del tejido original. Entonces, la fibrosis lleva obligatoriamente a una pérdida de función. Entonces, una persona con fibrosis pulmonar le va a costar más respirar, va a tener más infecciones a repetición. Una persona con fibrosis en el hígado, que usualmente se le llama cirrosis, va a tener alteraciones en todas las funciones del hígado y así dependiendo del órgano en el que esté ocurriendo este proceso. A veces la reparación tiene también algunos aspectos patológicos per se, ¿verdad? Em, de las más frecuentes que puede haber con una cicatrización inadecuada son la dehiscencia de la herida y la úlcera. ¿Qué es una dehiscencia de la herida? Cuando la herida se abre, ¿verdad? Es decir, se hizo la sutura, pero la sutura no funcionó y se abrió la herida. Eso es una dehiscencia. A veces no es que no funcionó, sino que las características de la piel no eran las adecuadas, qué sé yo, una persona hizo un esfuerzo mayor que no debía hacer, entonces se abrió la herida. Eso es una dehiscencia de la piel. Y lo otro que puede ocurrir, ¿verdad? Es que se genere una úlcera. Y las úlceras tardan mucho más en curar, ¿verdad? Porque es un espacio mucho más abierto, mucho más grandote el que tiene que repararse. El otro extremo más bien es cuando se genera de forma excesiva alguno de los componentes del proceso de la reparación celular. Entonces eso puede dar origen a cicatrices hipertróficas o a cicatrices queloides. En la cicatriz hipertrófica, usualmente lo que uno ve es que la cicatriz está como muy levantada, ¿verdad? Y que está muy, se generó muchísimo tejido colágeno. ¿Cuál es la diferencia con un queloide? Que el queloide se sale de los bordes de la cicatriz. ¿Ok? En la hipertrófica no. La hipertrófica se queda entre sus bordes y está generándose ahí nada más, muchísimo más colágeno del que debería de haberse generado. Pero en el queloide, ¿verdad? Se sobrepasa los límites de esa cicatriz. Inclusive el queloide puede empezar a crecer hacia los lados. Entonces es casi como si fuera una tumoración benigna, ¿verdad? Y usualmente lo que se puede hacer es poner algún esteroide o inclusive se puede quitar de forma quirúrgica, ¿verdad? Pero estos son también riesgos de, la, de una mala cicatrización. ¿Qué predispone a los queloides? Bueno, dependiendo del sitio de la herida, ¿verdad? Por ejemplo, la región del tórax, el pecho, tiende a ser mucho más cicatrización queloide. En general, los sitios en donde existe mucha tensión sobre la piel, ¿verdad? Por ejemplo, una rodilla también. Entonces, todos estos sitios en donde la piel usualmente está muy tensa, ahí puede generarse queloides. Y también existe cierta predisposición genética, ¿verdad? Algunas personas tienen mayor predisposición a generar queloides que otras. Y con eso terminamos el último video, ¿verdad? De reparación y toda la serie de videos de lo que es la inflamación. Muchas gracias por su atención.